ley. Vamos a recoger temáticamente algunas preguntas. Las primeras para el doctor Bernal. La mayor parte de las inquietudes están relacionadas con la figura del derecho real de superficie. No es clara la misma definición y el objetivo mismo de esta figura. Se pregunta también qué pasa con el derecho real de superficie en el caso de los ecosistemas naturales. ¿Qué implicaciones tiene la declaratoria de la inconstitucionalidad, de la inexequibilidad de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo y si esta figura sigue siendo vigente ante esa situación? Si pueden extranjeros o empresarios ser los beneficiarios de esta figura del derecho real de superficie. La segunda inquietud temática está relacionada con la visión del campesinado en el proyecto de ley. Si se visibilizan figuras concretas para la protección de la producción tradicional, las medidas de protección ante la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio y la competencia con los instrumentos direccionados a las actividades del orden agroindustrial. La tercera inquietud está relacionada con el tema de seguridad alimentaria, el por qué no es transversal, sino se expresa únicamente en el capítulo relacionado con las comunidades étnicas, y cuál es la visión entonces de desarrollo rural y seguridad alimentaria. La cuarta temática es que se ve que hay un énfasis muy grande más en el tema de propiedad de la tierra, y donde quedan, por ejemplo, temas como los derechos territoriales de pueblos indígenas aislados. La quinta temática que expresan es en relación con los instrumentos concretos para el ordenamiento del uso del suelo, en relación, por ejemplo, con los temas ganaderos y instrumentos para buenas prácticas agrícolas. Y finalmente, un quinto punto relacionado con los responsables del Estado en la negociación con las negociaciones de paz y cómo se articula este proceso del proyecto de ley específicamente en el proceso de negociación. Le doy espacio entonces al doctor Andrés. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos. Bastantes preguntas. Sí, lo más concreto posible, por favor. Bueno, vamos entonces a ser concretos. Frente al tema del derecho real de superficie, en particular, insisto, la gran preocupación que tiene el gobierno, y estoy seguro que un sector de la academia y los distintos sectores sociales, es la forma o digamos la gran evidencia que tenemos de tierra improductiva, de tierra que hoy en día no tiene mayor digamos destinación y que no tiene mayor rendimiento y que no genera, que no cumple como tal el principio del artículo 58 de la Constitución de la función social y ecológica de la propiedad. El derecho real de superficie está planteado en un capítulo que se llama dinamización del mercado de tierras. ¿Con qué razón y con qué perspectiva? Entendemos que la concentración de tierras ha llevado a un punto tal que hoy en día el precio que ésta tiene no es el precio real, sino que realmente es una especie de acaparamiento, una especie de secuestro, y cada vez que se pretende dinamizar ese mercado, no pagamos el precio real de la tierra, sino que estamos pagando casi que el valor, el precio de un secuestro. Estamos pagando la forma como liberar la tierra no solamente de quien la concentra de esta manera, sino cómo la hacemos, cómo la insertamos nuevamente en el mercado productivo. Efectivamente, partimos de un principio: el derecho real de superficie es un tema que viene de la consensualidad, es un contrato justamente que depende de la autonomía de la voluntad de las personas. Y creo que el interrogante me parece muy sensato, es qué está pasando con el tema ambiental, digamos, cómo se cruza la necesidad de que lo que allí se produzca realmente sea consistente y coherente con los modelos de ordenamiento y sobre todo las normas ambientales y lo demás. Esta preocupación no solamente es para las tierras o para las zonas que han sido o que en su momento se constituirán como zonas de derecho real de superficie, porque, insisto, es una situación particular que cambia una figura o que cambia la estructura de la propiedad como tal en la medida que genera unos contratos a largo plazo, pero en materia de la utilización de lo que allí se va a hacer,
tendrá que sujetarse a las normas de carácter general. Digamos, no estamos generando ningún régimen de excepción, ni amnistías, ni ninguna concesión de orden particular para estas tierras. Hay efectivamente frente al tema de extranjerización, para avanzar, hay un cuestionamiento interesante, si podemos revisar, no está permitido en este caso, si lo revisamos bien, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que allí se pueda generar inversión y sobre todo en unas condiciones favorables y de acuerdo a lo que prevén como tal las necesidades tanto del ordenamiento territorial como desde el punto de vista ambiental. Este tema, insisto, yo creo que este tema del derecho oral de superficie, para cerrar, sería objeto y es digno de un debate mucho más amplio, insisto, aquí no se conoce, en Colombia no ha llegado la figura, está en Brasil, está en Argentina y está en otros lugares del mundo, pero no ha recibido la suficiente amplitud de este debate. Yo creo que en una mesa que se va a realizar, en el panel que se va a realizar a continuación, es posible que abramos para que quienes han tenido oportunidad de estudiar la figura efectúen las consideraciones pertinentes. Paso rápidamente al segundo tema, frente al tema del campesinado en el proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, medidas de protección en el TLC. Bueno, frente al tema del campesinado hay una dificultad. En el año 68, en el gobierno de Carlos Llera, fue interesante en la medida que existía en el Ministerio de Agricultura una unidad campesina, una unidad para organizaciones campesinas. Fue una resolución que tuvo una vida interesante y una atención institucional que fortaleció por allá entrado los años 70 la creación de la NUC y una participación bien interesante de las organizaciones sociales, de las organizaciones campesinas en todo lo que fue, en este caso, la recomposición política de la cuestión agraria en los años 70. Ha venido perdiendo participación, ha venido perdiendo espacio, en parte y completamente, en parte por el conflicto, pero completamente también por la parte del Estado, quien nos ha dejado de lado. Hoy en día, y creo que está invitado el señor Luis Alejandro Jiménez, que es, digamos, una facción de la NUC, para hablarnos un poco de la forma como están participando las organizaciones campesinas, pero yo creo que hay un mensaje interesante que vale la pena rescatar. El mandato campesino del año 2003, que reunió a un número importante de organizaciones sociales, tras unas líneas interesantes en materia de seguridad alimentaria, de autonomía, de protección de derechos fundamentales y derechos colectivos, del tema de los grupos étnicos, y como resultado de ese mandato campesino se consolidó un proyecto de ley alternativo que hoy en día está expresado a través de una mesa de unidad agraria. Ese proyecto de ley alternativo, que tiene una noción, digamos, que coincide en muchos elementos con el proyecto de ley del gobierno, yo los invito a que lo revisen. Creo que además en este contexto y en lo que va a pasar en La Habana, esas ideas que están allí, obviamente hay diferencias en los proyectos, pero coincidimos en muchas cosas. Coincidimos en temas de seguridad alimentaria, coincidimos en el tema de la oferta, bueno, en este caso, de cómo se está produciendo, de qué manera, y coincide en parte con nuestra necesidad de que la oferta exportable y que, digamos, se pueda guarecer de alguna manera, que se pueda resguardar, digamos, la parte de la organización campesina. Hay que, insisto, no solamente a través de la participación en consejos y consejos municipales de desarrollo rural, allí no se agota la participación de las organizaciones, pero hay un gran desorden, por así decirlo. Hay un gran desorden porque quienes son realmente abanderados de la causa de la mesa de unidad agraria no son realmente todos los del sector del campesinado, del sector productor, que trabaja, digamos, en sectores como productores, en este caso, que están agremiados organizadamente. Entonces, el tema de la causa campesina me parece que es muy importante. Aquí la pequeña agricultura, la pequeña economía familiar está, digamos, aparece en algunos apartes del proyecto de ley, o sea, no se desconoce, y no estamos diciendo excluyamos al pequeño o excluyamos al grande. Aquí el discurso es transversal y es integrador en ese contexto. Estamos hablando de modelo de desarrollo rural para pequeño, mediano y grande, y creo que en eso el proyecto de ley como tal es generoso. La pregunta sobre medidas de protección del TLC, efectivamente aquí no vamos a encontrar digamos, aspectos que tengan que ver con esta política, más allá de los problemas grandes en materia de competitividad. Aquí está planteado, sí, se requieren mecanismos, se requieren instrumentos para generar competitividad, pero de manera
de manera general, la preocupación es de qué forma podemos servirnos mejor del sector y de qué forma no solamente poder identificar que crecimiento económico, que mientras no es lo mismo que desarrollo. Es decir, aquí tenemos que trazar una línea importante y distinguir las dos cosas. El hecho de que estemos vendiendo más y que el sector produzca más no quiere decir que nuestras comunidades rurales, nuestros productores están beneficiándose directamente o proporcionalmente a ese crecimiento. En ese contexto, creo que la palabra desarrollo humano, la forma como se reconoce la integralidad de las comunidades y su noción del territorio es coincidente con eso. Pues podemos estar hablando de desarrollo, podemos estar hablando al mismo tiempo de crecimiento y el proyecto es inclusivo en ese contexto. Pero medidas frente al tema del TLC, digamos, no es el contexto y por unidad de materia, digamos, no tendría por qué tratarse en este proyecto de ley. Frente al tema de las actividades de orden agroindustrial, lo hemos manifestado en distintos escenarios, el país necesita inversiones, pero no cualquier inversión. Y con esto hago el link con la pregunta que me hacen sobre la reciente declaratoria de inconstitucionalidad de 3 artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían la concentración de UAF o la acumulación de UAF en unas condiciones especiales. ¿Qué se dijo en su momento? Digamos, o qué va a decir la Corte, porque ya conocemos el comunicado desde el 23 de agosto, pero no conocemos el texto del fallo, que está anunciado posiblemente para este mes. Lo que la Corte nos ha dicho es: hay que privilegiar o hay que garantizar, en desarrollo del artículo 64 de la Constitución, hay que garantizar el acceso progresivo a la propiedad de los campesinos, de los beneficiarios de reforma agraria. A la Corte, ¿qué no le gustó a la Corte de lo que dijo el Plan Nacional de Desarrollo? Que los campesinos pudieran vender las tierras al día siguiente de ser adjudicadas, que pudieran aportarlas a sociedades al día siguiente de ser adjudicadas. Y sobre todo, que no fuera explícito, porque el mecanismo, la Corte lo que le incomoda, según lo que nos dice el comunicado, es que se le deja todo al reglamento. Es decir, la ley, y como lo han criticado algunos expertos, hombre, se pretendió cambiar el modelo agrario en 3 artículos. Digamos, hay unas grandes discusiones incluso al interior del ministerio porque efectivamente por técnica legislativa lo ideal hubiera sido que lo que el decreto 4944 del año pasado dijo, que cómo era el tema de la inversión, que si era asociativo, que tenía que vincular nuevas tecnologías, mano de obra, todo esto se dijera en la ley. La ley tiene que ser generosa en eso y decir cómo se van a realizar las inversiones. Y en esto la lectura, y empato con esto, no es, la intención no es abrirle la puerta a cualquier inversión. Hay que direccionar, y en ese contexto la intención del plan de desarrollo en su momento con esos 3 artículos fue: la inversión que necesita el país es esta y para ello tenemos que cumplir con un catálogo de condiciones que diseñó un reglamento, pero que en su momento debió diseñar como tal la ley en particular. ¿Qué se está pensando? Para garantizar ese acceso progresivo a la propiedad del artículo 64, tenemos que ser explícitos en que el desarrollo de proyectos de mediana y gran escala, o de cualquier escala, pongámoslo de esa manera, deberá garantizar que el propietario, el beneficiario de reforma agraria, conserve la titularidad del bien que le ha sido adjudicado. Es decir, yo pongo mi tierra para un proyecto, pero yo tengo la posibilidad, yo nunca me desprendo de la propiedad y tengo la posibilidad de que una vez culminado el proyecto poderla recuperar. Con eso creemos que se garantiza el principio. Hay otros puntos sobre los cuales ha avanzado el ministro y los ha hecho públicos, y es el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera, y en este caso en el clima que vivimos económico mundial, digamos, sería equívoco hacer como el avestruz de poner la cabeza debajo de la tierra, porque seguramente vamos a perder un tiempo valioso y el mundo ya está, hay una sola forma de comerciar, hay una sola forma de producir y el mundo ya va en esa dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con lo que hemos hecho, como lo dice el profesor Joel Paul, tratar de alguna manera de ponernos en sintonía y con las herramientas que hay, garantizar unos mínimos en este caso, que tienen que ver con de qué manera va a ingresar la inversión extranjera al país. En el año 67, insisto, el gobierno, el presidente Lleras, existía el decreto 444 del 67, que hablaba justamente de unas reglas claras en las cuales debía ingresar la inversión extranjera. Y hoy el Banco de la República tiene un registro de inversión, no necesariamente para inversión extranjera, pero cada dólar que entra a este país es registrado en una lista que tiene el Banco de la República, y lo que queremos decir es: abramos un registro de inversión extranjera y que sea bajo lineamiento de un COMPES, que diga cuál es la forma
o cómo se debe invertir y en qué condiciones se debe invertir en el país, que ese COMPES sea el que le diga al inversionista, quiere venir acá, quiere traer sus dólares, hágalo pero en estas condiciones. Creo que en eso, insisto, el mensaje más adelante en el Congreso se revisará si el tema de como los 3 proyectos de ley que están cursando, si el tema de los límites cuantitativos, si es un 15, un 10%, un 25% de propiedad a la que se le debe permitir a un extranjero, o si es por nacionalidades, como pasa en otros países, donde dice, usted es brasilero, usted solamente podrá tener, los brasileños en este país solamente podrán tener el 30% de la propiedad. Ejemplos como esos existen, pero ya será el Congreso el que más adelante tendrá que definir si esos límites cuantitativos le son suficientes o no. Para cerrar, necesitamos registro de inversión, necesitamos reglas claras y necesitamos un lineamiento a través del COMPES que nos permita identificar tanto lo ambiental como lo social, como lo productivo, hacia dónde deberá encaminarse. Énfasis en la propiedad de la tierra. Bueno, hay una situación que es patente en la informalidad, en la tenencia y transmisión de la propiedad que el proyecto de ley destaca. Creo que si bien la segunda parte, el segundo libro, por así decirlo, de Tierras y Desarrollo Rural es generoso en esto, estamos hablando, y en esto coincidimos con el proyecto de ley alternativo de la Mesa de Unidad Agraria, que el tema no solamente es de dotación de tierras, y aquí necesitamos que esos instrumentos para el desarrollo rural sobre todo cuenten con recursos. De nada sirve un gran proyecto que hable y que retóricamente avance y que formule que el beneficio de la población será cuando no le estamos dotando los suficientes instrumentos y los suficientes recursos para que sus propios programas avancen. En esto falta organización, falta coordinación, como lo decía el doctor Franco, aquí hay que definir para dónde vamos. Y hay que acabar con esa situación de coyuntura de que cada sector define vía decreto cuál es la vocación y uso del suelo que se le debe dar, o cuál es la priorización que debe darse desde el gobierno nacional. Y creo que en esto la ambición en un momento era crear una instancia como que se alcanzó incluso a anunciar como el CONATI, el Consejo Nacional de Tierras y Aguas, que definiera justamente esos conflictos que hay frente al tema minero, frente al tema ambiental, frente al tema agrícola y pecuario. No se logró, y entonces en este momento, en lugar de crear estas instancias, lo que nos toca es coordinarnos, y en este caso para temas muy puntuales como el de reforma agraria, ordenar social y productivamente la propiedad, y creo que en esto, insisto, fue generoso el doctor Franco cuando expuso de qué manera se va a trabajar y de qué manera el proyecto de ley está planteando esta estrategia de articulación y coordinación. De las que alcancé a notar, el tema de las negociaciones de paz, lo que hemos entendido, y obviamente el liderazgo de este tema lo tiene Presidencia, es que no vamos a llegar a La Habana, o el Estado colombiano no va a llegar a La Habana a discutir por qué el artículo 220 tiene una coma y no 5. Realmente lo que se va a revisar es un modelo, son unos instrumentos, pensando justamente en el fin del conflicto. Yo no soy tal vez el más... digamos, no soy el llamado a hablar de este tipo de temas porque, insisto, ha sido la Presidencia de la República la que ha direccionado el tema, pero en cuanto a lo que tiene que ver con agricultura, ¿qué hemos hecho? Porque este diálogo es con la Presidencia de la República directamente. Hemos suministrado elementos, hemos suministrado información, documentos técnicos, para que quienes tengan que tomar las decisiones puedan entender cuál ha sido el contexto y cuál ha sido sobre todo el norte, cuál es el norte del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural, que, repito, es una propuesta, es un proyecto de ley todavía. Entonces, allí no sabemos qué rumbo va a tomar la propuesta, por lo menos a diferencia, y en esto sí lo puedo decir, porque a diferencia de los antiguos procesos del 82, con el presidente Betancur y bueno, los demás que, incluso en el tema del Caguán, la gran diferencia con estos procesos es que ya tenemos una iniciativa, un proyecto de ley, es decir, tenemos por lo menos como gobierno un consenso de lo que el país necesita en materia de tierras y desarrollo rural. Y es la carta, por lo menos es nuestro case inicial, por así decirlo, y dependerá también de una cantidad de factores el avance o qué tanto se modifique este proyecto, porque insisto, no es el articulado el que se va a discutir allá, son modelos, son definiciones, son esquemas que están allí de manera transversal y que hacen parte de los primeros puntos de la agenda, y en su momento la Presidencia de la República, quien coordina, pues definirá hasta dónde va en el marco de los diálogos, digamos, cada una de estas políticas creadas en el proyecto de ley. Yo tengo, no sé, lamento si se me escapó algún tema, no sé si de pronto estaría
siendo suficiente mi explicación sobre esos temas. Bueno, muchas gracias al doctor Andrés Bernal. No sé si ahí dejamos las preguntas de él. Vamos ahora con las preguntas para el doctor Omar Franco. Tenemos pocas preguntas. La primera es, ¿existe un monitoreo de la cobertura vegetal de los predios cuando son adjudicados? Y en ese mismo sentido, ¿se tiene una zonificación ambiental y de manejo previa a la adjudicación? Voy por la otra. En las zonas rurales de Bogotá, el paso de reserva forestal protectora hacia reserva campesina es una alternativa importante para las comunidades rurales. Entonces, en este sentido, hacen dos preguntas. ¿Qué plantea el Ministerio al respecto? ¿Y cuáles son las características de estas zonas de reserva campesina en cuanto a los sistemas productivos y a la titulación? Y por último, ¿cuándo el Ministerio va a tomar decisiones sobre las reservas forestales de Ley Segunda del 59 o qué avances hay al respecto? Bueno, gracias. Voy a intentar darle alcance a las preguntas de tal manera que pues, más adelante en el diálogo con la gente que queda en el Ministerio de Ambiente, con el doctor Francisco Camargo, quien es la persona responsable del tema en el Ministerio, puedan de alguna manera tener mayor y mejor información. Respecto al tema de la cobertura y el monitoreo de coberturas, pues a través de varios proyectos, a través del Ministerio de Ambiente y el IDEAN se ha venido haciendo un proceso bastante interesante con recursos de cooperación internacional en donde se ha venido haciendo un proceso de monitoreo de la deforestación, por supuesto, como una actividad indicativa realmente a una escala importante, no predio a predio y no necesariamente a una escala que permita dar cuenta exactamente de la cobertura de los predios adjudicados, porque pues obviamente estaríamos hablando de llegar a un nivel de resolución de información bastante complejo. No sería fácil llegar a esa actividad en la medida en que no se cuenta con los instrumentos o con la infraestructura para tal propósito, pero sí creemos que con el proceso de definición de llegar a tener la mejor resolución para esto, con los lineamientos que se definan y que quedaron establecidos en la ley como tal, que es el Ministerio quien aportará los lineamientos para poder hacer todo el tema de lineamientos ambientales en las unidades agrícolas familiares, podríamos contribuir de alguna manera y podríamos llegar a tener dicha información ya en el reglamento como tal. Pero a ese nivel de detalle el Ministerio de Ambiente pues no tendría la información suficiente para ese tema. Con relación a los temas de la Reserva Forestal de Bogotá, yo quisiera que la respuesta, por supuesto, la diéramos técnicamente. Yo en este momento ostento el cargo de director de bosques y biodiversidad y servicios de ecosistemas encargado. De alguna manera no me puedo pronunciar en la medida en que estamos trabajando en el proceso de realinderación de la reserva y no quisiera dar una opinión que posteriormente pudiera poner en una condición de riesgo la posición del Ministerio en este tema. Entonces, quisiera simplemente que la persona que haya preguntado esto desde el punto de vista técnico se pudiera entrevistar con Luis Francisco Camargo más adelante y pudiéramos tener, pero como autoridad que me corresponde en este tema, fijar una posición. No lo voy a hacer, me voy a abstener de responder esa pregunta con el debido respeto, por supuesto, por quien preguntó, pero no quisiera fijar una posición con el tema puntual. Y por supuesto, pues más allá del tema en qué vamos, yo sí quisiera más bien concentrarme en el proceso de qué estamos haciendo para el tema de definir las zonas de reserva forestal de Ley Segunda y cómo la estamos trabajando. La Dirección de Bosques ha venido haciendo un esfuerzo enorme en los últimos años con los recursos que tenemos y con las dificultades que esta actividad tiene. Se logró llegar a un tema de definir pues obviamente una propuesta de zonificación de las reservas de Ley Segunda del 59. En su gran mayoría tenemos aproximadamente ya 24 millones de hectáreas que estamos en este momento inclusive socializando con las comunidades y con las autoridades de dichas zonas, gobernaciones, alcaldías, corporaciones autónomas regionales. Es un proceso bastante complejo, arduo, no es de alguna manera un trabajo en el que podamos decir para allá lo tenemos, porque de alguna manera después del proceso de socialización que se hace, pues tenemos que recoger esos insumos y
plantear un proceso de zonificación que permita definir ese tema. El día de ayer, en un proceso de planeación estratégica para el año 2013, logramos establecer que esperamos que para el primer semestre del año entrante podamos de alguna forma tener ya clara dentro de estos procesos los lineamientos básicos de la zonificación de cada una de estas reservas de ley segunda y poder de alguna forma aportar en la discusión del aprovechamiento de dichas áreas, buscando por supuesto que todas las personas y todas las instituciones, ministerios, todos podamos reconocer en dicha zonificación un insumo fundamental dentro del proceso de planificación sectorial que cada uno de ellos hace y aprovecha en el territorio. Entonces, en ese tema es importante señalar que ya hemos avanzado mucho, estamos ya prácticamente, nos hacen falta 2, 3 reservas, creo que nos hacen falta 2 reservas forestales por hacer el estudio de zonificación y todo el tema asociado a la socialización, pero entonces como respuesta fundamental sí decirles que esperamos que en junio del año entrante podamos presentarle al país definida dichas áreas y la zonificación que de estas reservas forestales tenemos. Gracias. Vamos a continuar entonces con un refrigerio acá afuera de 15 minutos para las 11:30 iniciar con el primer panel de discusión. Gracias.